Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jaun zuekin, vamos a comenzar pidiendo al Señor perdón de nuestros pecados. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y la tierra a los hombres que aman al Señor. Porque en nuestra gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos las gracias, Señor Dios celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Dios único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que estás sentado en el Padre, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado en el Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú pecadores, solo tú Altísimo Cristo, con el Espíritu Santo, Amén. Oremos. Señor de poder y de misericordia, te has querido hacer digno y agradable, por favor tuyo, el servicio de tus fieles. Concédenos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos prometes por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, Elías se puso en camino hacia Serepta, y al llegar a la puerta de la ciudad, encontró allí una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme un poco de agua en un jarro para que beba. Mientras iba a buscarla, le gritó: por favor, tráeme también en la mano un trozo de pan. Respondió ella: te juro por el Señor tu Dios que no tengo ni pan. Me queda solo un puñado de harina en el cántaro y un poco de aceite en la alcuza. Ya ves que estaba recogiendo un poco de leña. Voy a hacer un pan para mí y para mi hijo. Nos lo comeremos y luego moriremos. Respondió Elías: no temas. Anda, prepáralo como has dicho. Pero primero, hazme a mí un panecillo y tráemelo. Para ti y para tu hijo lo harás después. Porque así dice el Señor Dios de Israel: la hoja de harina no se vaciará, la alcuza de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Ella se fue, hizo lo que le había dicho Elías y comieron en ella y su hijo. Ni la hoja de harina se vació, ni la alcuza de aceite se agotó, como lo había dicho el Señor por medio de Elías. Palabra de Dios. Damos, cantad. Gloria,
ponerse ante Dios intercediendo por nosotros. Tampoco se ofreció a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote, que entrega en el santuario todos los años y ofrecía sangre ajena. Si hubiera sido así, Cristo tendría que haber padecido muchas veces, desde el principio del mundo. De hecho, Él se ha manifestado una sola vez, en el momento culminante de la historia, para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. El destino de los hombres es morir una sola vez, y después de la muerte, el juicio. De la misma manera, Cristo se ha ofrecido una sola vez para quitar el pecado de todos. La segunda vez aparecerá, sin ninguna relación al pecado, para salvar definitivamente a los que lo esperan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y les decía: cuidado con los letrados. Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en la plaza. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Y devoran los bienes de las viudas con pretexto de dar los rezos. Esos recibirán una sentencia más rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente del cepillo del templo, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban en cantidad. Se acercó una viuda pobre y echó 2 reales. Llamando a sus discípulos, les dijo: os aseguro que esa pobre viuda ha echado en el cepillo más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Siempre el Evangelio nos enseña, nos ilumina. Una de las metáforas que aparece en la Escritura para hablarnos de Jesús es que es la luz del mundo. Y el Evangelio es luz para todos nosotros. Y tenemos que aprender aquello que escuchamos y escucharlo como palabra de Dios, guardarlo en el corazón. Y es como otro ejemplo que aparece en la Escritura, como el agua que cae sobre la tierra y hace que sea fecunda, que dé fruto. La palabra de Dios es así siempre en el corazón del creyente. Cuando la escuchamos con humildad, con fe y la guardamos en el corazón, siempre da fruto. Y en este Evangelio yo sobre todo, subrayaría 2 ideas que nos quiere transmitir, que para Jesús son muy importantes. La primera es que no tenemos que dejarnos, vamos a decir así, deslumbrar por las apariencias, ni en sentido positivo ni negativo, sino que es mucho más importante lo interior, lo que la persona tiene en el corazón, que aquello que pueda aparentar hacia afuera. Un ropaje impresionante, o un ejército potente, o una casa impresionante, lo que sea, está muy bien, pero es más importante, como nos enseña Jesús, un corazón que ama, un corazón virtuoso, un corazón cercano a los demás. Y Jesús se fijaba sobre todo en el interior. Los humanos normalmente primero nos fijamos en el exterior, pero lo que no quiere Jesús es que tengamos prejuicios de ningún tipo por mirar, vamos a decir así, lo exterior, dar por hecho que lo de dentro va a ser como lo que vemos fuera o lo que nos imaginamos que va a ser. Quiere Jesús que tengamos una mentalidad más abierta y que tratemos de ver también como Él, con esa mirada que Él veía. Por eso, aquella viuda pobre que tenía muy poco dinero, echa 2 monedas pequeñas en el mismo cepillo que otros, gente muy rica, estaba echando cantidad de monedas, haciendo ruido cada una de ellas, y la gente veía 1, 2, 3 echando monedas grandes, y llega la vida y echa 2 pequeñas. Y Jesús quiso que esto quedase claro no solo para sus apóstoles, sino también para nosotros. Y les llamó
venid. Esta mujer ha echado más que todos los demás, porque pasa necesidad y ha echado incluso lo que necesita. Otros, muy bien, no dice Jesús que estuviese mal lo que estaban echando los demás, pero dice, han echado de lo que les sobra. Está bien, porque uno también podría ni siquiera echar lo que les sobra, pero aquellos estaban echando de lo que les sobraba, pero la viuda estaba echando mucho más que ellos. Y eso es lo que Jesús nos invita, en primer lugar, en este Evangelio, a mirar adentro, a no quedarnos solamente con la apariencia. Y la segunda idea, que le da mucha importancia, es la generosidad, que también ha aparecido en la primera lectura, en la de Isaías, con la vida de Elías y la vida de Sarepta, etc., que no tiene nada, pero le pide, quiero comer un poco, y saca lo único que tiene, y entonces Dios hace que luego se multiplique y sigan comiendo todos, pero por la generosidad de aquella mujer, que también estuvo dispuesta, por acoger bien al profeta Elías, de darle incluso aquello que ella necesitaba. Por eso Jesús le da una importancia muy grande a la generosidad del corazón, a la actitud de querer ayudar a los demás, etc. Le pedimos que nos ilumine y nos ayude a llevarlo también a la práctica de nuestra vida. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció por poder de Poncio Pilato, fue crucificado por Poncio Pilato, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y de allí ha de venir a los vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Egokia bai eta zuzen, non nahi eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu, jangoiko al guztidun betiereko horri. Mundua diren guztiak zuk egin dituzu, denboraren aldiak zuk ezarri, gizona berriz zure irudiko egin duzu, eta guztiak beronen esku utzi dituzu, zuk egindako guztien nagusi izan dadin zure izenean. Eta zure egintza miragarrietan, beti zu gora zaintzan Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Berau goresten dute zerurrek, aingeruek eta goiengeruek, beti eta beti kantatuz. Kanta ezagun aingeruekin, kantala ederrena, santua, santu, santua zea, jangoiko gure jagoena. Zerurra goresten dute eraera, osana nazi zeru
bere gogoz gurutzera zikola, ogi hartu, eta eskerrak emanez hartu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok kontatik, hau bere gorputzak eta zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaizaturik berriz ere eskerrak emanez bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztiok kontatik, hau bere odolaren kaizatata, itun berri eta betiko honen odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena, egiztue hau nere hori garri. Hau da, sinisminaren misterioa. Eta pertsona zara jauna, zuetorri arte, hau dugu berri ona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta bizuera gogoratuz, biziaren ogia eta salamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure sarbitzari onartu gaituzu dago, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odorak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu meitasun osoa Frantzisko gure eta santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna bizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak harintzazu zure aurpegiaren argitan. Errobi zakizkiduaren guk guztiok betiko bizitza iritsi ezagun. Jangoikoaren Ama Maria Tobatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizadi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gure zeitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eta jangoiko albuztidun hori Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hitza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Sanpatzaileak aginduta erakutsiarik jarraituz, beldur gabe esan dezagun. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure renua, egin bedi zure naia, zerua bezala lurrean ere, emain guzu gaur, egun ontako ia, barkatu gure zorra, gure zordu nahi, barkatzen diegun ezkero, eta ez guten talia eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu, jauna gaitz guztietatik, nahi duzu bakea gure egunotan. Zure erruki hori esker, bekatutik garbi bizi daitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain gaudela. Zura zela ezartu askotain larra orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna zure sanada apostoluei bakea uzten dizuet nire bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizaren bakea, eman batasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin. Eta zuekin. Emaiozu bakea. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor.
post gustia, o in celui, et oria, sus aude, post gustia. Oremos. Te rogamos, Señor, que aumente en nosotros la acción de tu poder, para que, alimentados con estos sacramentos, tu gracia nos disponga a recibir las promesas con las que nos enriqueces por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Demos gracias. Esper Brilla